Hola a todos. Hoy vamos a tener a Nicolás Rosillo Ramírez, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, que va a venir a comentarnos el artículo titulado Epidemiología de las enfermedades valvulares aórticas no reumáticas en España entre 2003 y 2018. Que bueno, como pueden ver, ¿no? Es un periodo muy grande, ¿no? Y que evalúa una enfermedad que cada vez parece ser más frecuente en los hospitales, que es la enfermedad valvular aórtica no reumática. Hola, Nicolás. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tenemos aquí algunas preguntas para hacerte. Entonces, lo primero, ¿no? De cómo ha sido la evolución en todos estos años de la tasa de hospitalización por estenosis aórtica no reumática en nuestros hospitales. Bueno, lo que hemos visto a partir de datos que hemos analizado del CMBD es que ha habido un aumento de las hospitalizaciones por valvulopatías aórticas no reumáticas. Hemos hecho una diferenciación entre las que son un diagnóstico principal, lo que han motivado el ingreso, o aquellas en las que estaba presente como comorbilidad. Es verdad que hemos hecho un análisis con datos que usan diferentes clasificaciones internacionales de enfermedad, que la versión 9 y la versión 10, y en las gráficas se puede ver un pequeño bajón que hemos analizado mediante análisis de joint point. Por lo tanto, analizamos más lo que es la tendencia global más que los números absolutos, ¿vale? Y lo que hemos visto es que ha habido un aumento del 4% interanual a nivel general y que ha sido más evidente en los en los ingresos con comorbilidades, con estas enfermedades codificadas como comorbilidades, más que sobre las que motivaron el ingreso. Me ha parecido muy interesante esto, ¿no? Que lo separarais, ¿no? Sobre aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica y ingresan con ello, ¿no? Y otros que ingresan por otra razón y encuentran esta estenosis aórtica. Entonces, ¿habéis visto entre los dos grupos diferencias, digamos, en la mortalidad o en la morbimortalidad entre estos dos grupos, ¿no? Es como diferente, ¿no? La manera de entrar en el hospital. Así es, de hecho, uno de los principales resultados del estudio es que hemos visto dos perfiles clínicos completamente distintos. Lo más evidente fue sobre todo a nivel de la letalidad hospitalaria. En el grupo de diagnóstico principal ha habido una disminución interanual respecto a la letalidad del año anterior de un 4,7%, ¿vale? Y en el grupo de diagnóstico secundario, que son pacientes más mayores, con mayor grado de comorbilidad según el Charson, hemos visto un aumento de letalidad a lo largo de todo el periodo. Y también, ¿no? Centrándonos en estos dos grupos, que yo creo que es lo interesante de la lectura del artículo también, lo que es el tratamiento de esta estenosis aórtica y sobre todo porque en este periodo también se ha introducido la TAVI. ¿Ha habido diferencia en tratar o no y el tipo de tratamiento entre los grupos? Claro, una de las cosas que hemos visto es que ha habido un aumento importante de la tasa de sustitución valvular aórtica. En el grupo de diagnóstico principal ha habido una disminución interanual respecto a la letalidad del año anterior de un 4,7%, ¿vale? Y en el grupo de diagnóstico secundario, que son pacientes más mayores, con mayor grado de comorbilidad según el Charson, hemos visto un aumento de letalidad a lo largo de todo el periodo. A pesar de que en el grupo de diagnóstico principal se usaba con mucha mayor frecuencia, se ha visto un aumento progresivo de la sustitución quirúrgica que a partir de 2013 empezó a disminuir a medida que aumentaba en una proporción muy alta la TAVI. De hecho, en el último año, en el grupo de diagnóstico principal, están casi las tasas al mismo nivel. También hemos analizado la valvuloplastia con balón, que en el caso de diagnóstico principal aumentó hasta los años 2009, 2000, sobre todo hasta 2009, y luego ya bajó hasta dejar de utilizarse, aunque fue un poquito más estable en el grupo de diagnóstico secundario, probablemente por su uso en terapias puente o este tipo de procedimientos. La verdad es que no, nos da como realmente mucha visión, ¿no? de lo que es esta enfermedad y cómo ha ido cambiando según las cosas que teníamos disponibles para utilizar. Pero la cuestión es que como usáis datos sacados, digamos, del conjunto mínimo de datos que se ofrecen, ¿no? Esto a veces para sacar conclusiones o elaborar el artículo puede ser difícil. Entonces, ¿os habéis encontrado con dificultades por usar este tipo de datos extraídos y sobre todo, cómo habéis hecho, ¿no? Para poder las posibles limitaciones tener acceso a los datos y hacer las conclusiones? Como principales limitaciones, principalmente hay dos. La primera, que al usar una base que es administrativa o clínico-administrativa, por así decir, hay como mucho riesgo de tener infracodificación.
¿vale? Por ejemplo, que haya ciertos procedimientos o ciertas enfermedades que no se codifiquen y no se incluyan en la base de datos. Sin embargo, las variables o las enfermedades y los procedimientos que utilizamos suelen tener un buen grado de codificación, porque al final son de un alto consumo de recursos, tienen un importante impacto en los resultados del paciente y por tanto hemos visto que era bastante consistente con lo esperado. Por ejemplo, con las TAVIs hemos visto números muy similares a los que se han publicado en, en el Registro Nacional de TAVI en ese periodo, a partir de 2014. Sí, probablemente, ¿no? Al ser una intervención, ¿no? Siempre queda mejor codificado, a lo mejor con tratamiento médico o... Y la otra es el cambio que he mencionado en las codificaciones que hemos tratado de solventar usando análisis de join point de salto, que obvian ese salto que ocurre, por ejemplo, entre el año 2015 y el 2016. Que es este que vemos en la gráfica, ¿verdad? De que esto puede llamar la atención también a los lectores, ¿no? De por qué es este cambio, ¿no? Y se debe al uso de este tipo de datos, ¿verdad? Eso es, aunque en este caso hay que fijarse bien en las tendencias, que realmente se incluye ese salto ya en el propio modelo que hemos generado, dando una visión global. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, pero la verdad es que yo creo que es un artículo muy interesante, porque realmente lo que estamos viendo en los hospitales día a día es que cada vez hay más ingresos por estenosis aórtica, además es una patología que realmente puede llevar una mortalidad asociada si no se trata bien muy alta. Y luego, digamos que el hecho de que muchas veces sea una comorbilidad, pues también puede condicionar lo que es los otros tratamientos del paciente o lo que es al final la mortalidad, porque se puede acumular al resto de problemas que tiene este paciente. Entonces yo creo que este tipo de estudios es como muy interesante para ver, ¿no? Las tendencias que tenemos en nuestros hospitales. Así que muchas gracias, Nicolás, por este artículo y por esta entrevista. A vosotros por el interés. Muchas gracias.